Hoy va a ser la clase más importante de este módulo. Es la manera como todo ya se debería de estar cumpliendo, cómo debería ya dar el resultado que el Señor ha planeado, ha hecho una estrategia de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y se va a cumplir puntualmente en un plan, en una estrategia que es la redención y que es perfecto. O sea, es perfecto, es trascendente, contundente y que no iba a tener mayor problema en cuanto a cumplirse en el tiempo indicado con las personas indicadas. El Señor va viendo que todos los protagonistas estuviesen presentes, los tiempos, los movimientos sociales de la época también se cumplieran. Entonces podemos ver que ya está esto haciéndose y que todo el tiempo que había transcurrido desde lo que estuvimos viendo de todos los pactos, entre ellos vimos el de Ezequías, que fue el institucional, no el personal, ¿se acuerdan que vimos eso? Este de los niños con el rey Josías, bueno, ya estaba todo listo. Después ya no se hacen más pactos, más que algunos pactos, pero a nivel no con Dios, sino pactos entre las naciones de ese tiempo, bueno, acuerdos hasta cierto punto políticos que no tienen la mayor relevancia como la tuvo el pacto de los pactos de Dios. Bien, entonces vamos a ver y vayamos nos conviene leer lo que está en San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, porque ahí vamos a ver todo lo que está ocurriendo ahí. Y es la parte de cumplimiento de pactos que el Señor tendría que hacer con todos las diferentes personas que vamos aquí a considerar. En el capítulo, déjenme les digo, vamos desde el capítulo 26 de Mateo. Capítulo 26, según San Mateo. Y acuérdense que habíamos comentado que para entender todo este proceso redentivo, había que estar conservando la visión de pacto, la visión de pacto en el desarrollo, en el análisis de todo esto, porque de una sola vez el Señor, a través del Señor Jesucristo, se iba a dar el cumplimiento de compromiso de pacto por parte del Señor en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, que todas las cuatro instituciones debían de cumplirse, y eso es lo que vamos a considerar acá. Pero bueno, se me olvidaba, hay otro que, porque está antes, un poco antes, que para nada más complementarlo, cuando se debía dar el cumplimiento del pacto que hizo con Josías, creo que sí lo comenté, a ver, acuérdenme, que esto se debía de cumplir en el ministerio antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Cómo se cumple este pacto del rey Josías con el Señor y se cumple el ministerio del Señor Jesús? ¿No lo vimos eso? ¿No? Ah, ok. Entonces vamos a verlo antes de entrar a los otros. Bueno, recordamos que el pacto con el rey Josías, que fue el rey niño, se consideraba la redención de los niños, los cuales, por la cuestión de la conciencia y la experiencia en el mal, en el pecado, pues no se tiene, por ejemplo, con niños muy pequeñitos, no sé, desde recién nacidos hasta que el niño adquiera conciencia de pecado. Cuando el niño adquiere conciencia de pecado,
cuando ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo en la debida proporción, porque hay niños que viven en ámbitos muy violentos, en ámbitos muy difíciles, y ya han presenciado e inclusive participado de cosas terribles. Esos niños, pues ya tienen, despierta una conciencia de pecado, a veces prematuramente. La cuestión está en que no es que hayan sido víctimas, sino hayan sido victimarios, sino víctimas de un abuso, de una violencia, de cualquier cosa. Pero cuando el niño ya lo hace, sabiendo que hace algo que no es correcto, ya ahí la conciencia ya está operando en él. Y que depende del entorno familiar y social donde se desenvuelva el desarrollo de este niño. Puede ser una buena familia, funcional, con valores, y que probablemente su conciencia empiece a operar, pero bueno, proporcionalmente en cosas no muy graves, pero sí que ya implican una funcionalidad de conciencia de hacer el bien y hacer el mal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿qué nivel? Cuando a un niño le agrada golpear a sus hermanitos, si tiene hermanitos, y se siente bien porque los hace sufrir, porque trata mal a sus padres, a las personas mayores, y sabe que está mal, y no va a pasar de que lo reten, de que lo disciplinen y todo, pero ya hay una operación de conciencia en proporción a un niño que viene, por ejemplo, de una villa. Sí, se dan cuenta, pero finalmente el pecado es pecado. Y no hay categoría de pecados delante del Señor. O se redimían todos, o no se redimían. Y se redimieron todos, todos sin faltar uno solo. Entonces, en el caso del rey Josías, como dijimos, por ser un rey niño, por haber hecho este pacto de comprometerse a la lectura y al conocimiento de la palabra de Dios, bueno, tenía que pasar por el proceso de redentivo los niños. ¿Y cómo es que el Señor lo iba a hacer con alguien que, si bien tiene una naturaleza de desobediencia, una naturaleza adámica, pero no tiene desarrollada, porque no lo ha experimentado, en su conciencia hacer el mal con conocimiento y voluntariamente, sino como un niño se conduce, tenía cómo resolverse, y sí se resuelve. Si vamos primero a Marcos capítulo 10, ahí lo vamos a encontrar. En Marcos capítulo 10, a partir del versículo 13 al 16, que se repite en 3 evangelios. O sea, ya por el hecho de repetirse en 3 evangelios, es muy importante considerarlo como una cuestión de suma importancia. En estos versículos dice así, en el 13 de Marcos 10, y le presentaba niños para que los tocase, ¿sí? Para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. No dice, fue ni será, es. O sea, el Señor Jesús está hablando en un tiempo presente, en el ámbito de eternidad en lo que se está moviendo esta situación. Entonces dice, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este acto de reconocimiento del Señor Jesucristo fue sumamente importante porque se estaba cumpliendo el compromiso que se establece con el rey Josías. Como aquí lo acabamos de leer,
el Señor Jesucristo hace una declaración de que los niños de ellos son el reino de los cielos, es el reino de los cielos. Inclusive lleva a la conducta espiritual del adulto a comportarse como un niño en la inocencia y en la circunstancia de naturaleza espiritual del niño para con el adulto. O sea, es decir, que el adulto deba tener para recibir el reino de Dios también a la misma dinámica espiritual que un niño. Es decir, que aunque esté operando la conciencia, pero se tenga el control de los actos que se puedan hacer, de que haya fruto en el espíritu, etcétera, todo lo que tiene que ver de llevar una vida cristiana correcta delante de Dios. Y cuando él dice esto, el Señor Jesucristo, vemos cómo él inclusive se enoja porque los discípulos no querían que se acercaran los niños con él. Y veámoslo de esta forma. Los discípulos obviamente no entendían esto que estaba ocurriendo, porque porque varios padres de familia que habían buscado la bendición de parte del Señor Jesucristo, y esto está en otra escritura, dice, déjenme ver, en Lucas 18:15, vamos a ver otro evangelio que trae también este acontecimiento, nada más hay una pequeña diferencia, pero que es importante. Dice en el 18:15 al 17, van a ver que es prácticamente igual. Dice, también traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos, dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué estaban impidiendo los discípulos? Que los niños tuviesen un encuentro personal con Cristo. Como hoy se hace el llamado a que tengamos un encuentro personal con Él, que lo reconozcamos, y aquí los discípulos lo están impidiendo. Y el Señor se molesta, el Señor se enoja con los discípulos. ¿Quién llevaba a los niños? Los padres de los niños, que eran pequeños. Recuerden que dijimos que niños podían haber sido desde chiquititos, recién nacidos, hasta ya en la adolescencia. ¿Era ya conocido el Señor Jesús en su ministerio? Sí. Era, toda la gente que se le acercaba sabía que Dios se movía con él. Había sanidades, había liberaciones, y que ya no lo veían como el carpintero de Nazaret, que había venido allí a sus lugares, sino que había algo en él que los papás querían que los bendijera y que los tocara. Un encuentro personal pleno. No entienden los discípulos, el Señor se enoja y les dice, vienen a mí. Posiblemente los discípulos lo hicieron por una cuestión de orden, de si no toquen al maestro, no se lavaron las manos, las están llenas de mermelada, qué sé yo, algo, pero ellos no entendían el acontecimiento, menos habían podido discernir que se estaba sellando y confirmando el pacto que adquiere el Señor con el rey niño, con Josías. Ahora está el Rey de Reyes y Señor de Señores, confirmando ese mismo pacto de que se asumió con el rey Josías, y ahí se cumple. Y nos toca, nos bendice, y ya queda cumplido y confirmado ese pacto. Ahora, se dan cuenta que todavía faltaba tiempo para la crucifixión. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo aparentemente solo se considera a los adultos. ¿Por qué no se considera a los niños? Sí se consideró, pero acá y de esta forma, en esta forma, en el que los niños son tocados y bendecidos por el Señor Jesucristo, y ahí ya, con estos pequeños que están ahí, que no tenían un pecado consciente, que eran niños,
ya quedan dentro del plan de la redención. Faltaba, obviamente que faltaba la resurrección, pero aquí ya no había necesidad. ¿Por qué? Porque los niños pequeñitos no tienen un pecado consciente que como lo tenemos los adultos. ¿Me explico? Porque en el pecado siempre se ejerce la voluntad, siempre opera la conciencia, siempre opera el de voy a hacer esto porque me gusta, aunque sé que a Dios no le agrada, de acuerdo a cada quien en su escala de valores, pero es voluntario. En el caso de los niños, no. Lo único que tienen es la naturaleza de desobediencia, la naturaleza de Adán, la naturaleza adámica, el hombre carnal potencial que está en ellos y que tiene que pasar por el proceso de la cruz. Bueno, cuando vayan creciendo, pues, y el compromiso de que contrae el rey Josías con el Señor, dice, antes de que lleguemos a la edad de la conciencia de ejecutar el bien y el mal, nos comprometemos a estudiar la palabra de Dios, porque así es como lo leímos. Si ustedes recuerdan, así es. Que comenté yo que eso hace que hoy el cuerpo de Cristo se vea comprometido a enseñarle, y los padres y los llamados a la enseñanza, como lo dice Pablo en la carta a los romanos, a los maestros de niños, a que en la vida congregacional y en la vida de hogar haya enseñanza de la palabra de Dios. Ese fue el compromiso. O sea, no estamos haciendo algo religioso ni por costumbre para que los niños no nos molesten, a los adultos que están en la reunión. No, no, no. Es una cuestión de compromiso con el Señor. Y esto tiene que ver con todos los padres de familia, tiene que ver con todos los pastores, con todos los responsables en la congregación, de que los niños deban de recibir la enseñanza para que su naturaleza llegue el momento que cuando ya están conscientes por lo que han aprendido, reciban a Cristo en su corazón y ya su naturaleza de pecado sea quitada totalmente, y ya están listos para seguir adelante con su vida espiritual. Por eso, probablemente ustedes conocen o viven inclusive con niños que han pasado por esta experiencia, que son niños en verdad notables en su conducta, en su compromiso con el Señor, niños que adoran al Señor, niños que oran y adoran, que aman al Señor, que hablan con el Señor, que el Señor habla con ellos. Hay muchos testimonios, niños que tienen visiones, niños que han llevado a sus familias a Cristo por la forma como ellos se conducen, y esos compromisos espirituales son este caso de niños. ¿Me explico? Porque ¿de dónde sacan los niños? De su imaginación. Sería una cuestión del alma. Que dijera, es que el Señor, Dios me habló, el Señor Jesús me visitó en mi recámara. Hay testimonios, muchos testimonios así. O niños que ya tienen dones del Espíritu, de discernimiento de espíritus, don de milagros. Yo conozco niños, inclusive en la familia, de niños que han orado por enfermos y han sanado, niños evangelistas. Tuvimos un grupo de niños, no sé, serían como 15, que evangelizaron todos ellos a todo un pueblo, como de 20,000 habitantes. Presentaban funciones en la plaza, hacían el llamado, y la gente cuando los veía, niños misioneros que enfrentaron en islas donde había brujos que gobernaban esas islas, en donde en el sur de la República Mexicana, en que los niños en esas islas corrían como animales en 4 manos y pies, y les arrebataban las cosas que llevaban a los niños misioneros, adolescentes eran, y les rompían las cosas que llevaban así como perritos, y se subían a las azoteas de las casas y saltaban desde las azoteas hacia abajo, los niños. O sea, una cosa impresionante. Pero esos adolescentes que desde niños habían conocido al Señor no se dejaron impresionar, sino que perseveraron, y todos esos niños se convirtieron. Después fueron a zonas muy peligrosas en el sur de la República, donde fue toda la zona de la guerrilla zapatista en ese tiempo, y nada más los dejaban entrar los guerrilleros a ellos, a los niños,
que iban a predicar y evangelizaron en esa zona 10,000 niños y a todos les llevaron útiles escolares y todo. ¿Y cómo es posible si eran adolescentes y que desde niños habían tenido una experiencia personal con el Señor? Cuando esto se entiende, miren, pasan cosas impresionantes. ¿Y por qué fue? ¿Por inspiración o nada más por imitación de los adultos? No, porque el Señor es fiel al cumplimiento de estos pactos. ¿Mm? Y esto se cumple. El Señor los toca, los bendice y después, bueno, que ahora vamos a ver la cuestión del cumplimiento de estos pactos en la resurrección del Señor Jesucristo. Ahí están los niños, ¿sí? Ahí están los niños. Bien, entonces no hubo la necesidad de que estuviera en la cruz el pecado infantil, porque ese ni existe, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro? Es así de simple, pero a la vez así de complejo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. A ver, si tienen dudas o pregúntense a sí mismos. Uh-huh. Luis, Bien. Sí, Luis, así, Alberto. eh, entiendo, digamos, que un niño, si bien tiene la naturaleza pecaminosa, la muerte de Jesús, o sea, limpió también eso, más allá de que él no tenga conciencia de pecado, entiendo que es así. Correcto. Así es. Totalmente. ¿Sí? Que eso no impide que un niño pequeñito, si es un niño pequeñito el que por alguna razón, enfermedad o accidente pierde la vida, no se va a ir al infierno, ¿a dónde se va? Y hay muchos testimonios de gente que ha estado en el cielo y que ha visto multitud de niños allí. Aquí en Córdoba yo conozco el testimonio de una persona que conoció a sus hijos, dos que se murieron pequeñitos, y los conoció en el cielo y se presentaron con él, porque él tuvo un sueño y al mismo tiempo su esposa tuvo el mismo sueño. Y vieron a sus hijos y varias veces, ¿eh? Y sus hijos les decían, papás, no se preocupen, estamos bien acá, estamos aprendiendo más y más y llegará el momento en que nos podamos juntar aquí. Y bueno, a mí me impactó muchísimo eso porque fue otra parte de padres que vivieron, y bueno, los conozco a los papás, y eso han vivido, tuvieron otros dos más de que están ahí, pero dos no, y los vieron y los conocieron. Hay muchos testimonios que eso se verifica con estos testimonios. Bien, entonces es interesante tener esta convicción y el compromiso. Bien, si no hay dudas, ahora sí, vamos a Mateo, que estábamos ahí, para ver cómo se cumplió el capítulo 26. Un poco de historia antes de que entremos al capítulo 26 de según San Mateo. Las instituciones que debemos de detectar aquí en las lecturas que vamos a hacer o que estamos a punto de hacer, debemos de detectar las 4 instituciones. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Las repasamos. La comunión con Dios, la matrimonio y familia, gobierno y autoridad, y economía y trabajo. ¿Ok? Administración. Las 4 instituciones básicas que el Señor le ha dado a la humanidad para que se trabaje en ellas. Y estas 4 instituciones las tenemos que encontrar. Es un ejercicio que hemos estado haciendo en los anteriores pactos. Para el tiempo del Señor Jesús, ya toda la circunstancia política, económica, social, básicamente en el cumplimiento de pacto con el rey David, que sería en su línea generacional, que es donde se debía de dar, y que en este caso fue con la descendencia del rey David, de la tribu de Judá, y fue en la zona de Israel, específicamente con el Señor Jesucristo, por ser descendiente del rey David, por la parte de María, ¿sí? Y algo también por la parte de José, aunque haya sido padre adoptivo, tenía que ser en ese tiempo, y sobre todo
porque las 4 instituciones estaban en su más alto nivel de corrupción. Aunque habían sido instituciones que el Señor le había dado a la humanidad, que no ignoraban y sí la reconocían los estudiosos de la palabra de ese tiempo, de la Torá, el Pentateuco, ya estaban ya muy cómodos. Y lo probamos. ¿Por qué decimos que ya estaban muy cómodos en su vida de corrupción? Con lo que hizo el rey Herodes. ¿Se acuerdan lo que hizo el grande? Herodes el Grande, que cuando sabe que ha nacido un rey, ordena que sean ejecutados todos los pequeñitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué toma esa decisión tan drástica, tan severa y cruel el rey Herodes? Porque ellos sabían que había de venir el Mesías Redentor, y él ya estaba muy acomodado en su reinado y sus sucesores, que verdaderamente era un títere del Imperio Romano, que lo habían impuesto, porque además ni era de la raza judía o israelita, era madianita, me parece, sí, creo que sí, y no tenía nada que ver, era un títere político para manejarlo a conveniencia el Imperio Romano, que había invadido toda esa zona del Mediterráneo, y el Imperio Romano, estamos hablando de un imperio inmoral, amoral, con una avidez por el dinero, por la lujuria, y bueno, por todo lo que puede hacerle daño a una sociedad. Y sobre todo la crueldad y el gobierno por medio de la violencia, ¿no? Como dice el Imperio Romano. O sea que en lo político, y el rey Herodes, esa institución estaba muy corrupta, que venía desde el principio con la autoridad que le había dado al hombre de gobernar la creación, ¿sí? Pero ya vemos ya cómo está de trastornada ahora. La cuestión de la comunión, en el caso de todo el sacerdocio que estaba en ese tiempo instituido por en la comunión, pero después hecha una forma de comunión ritual con el sacerdocio con Aarón, que se cuidaba mucho, que seguían la ley de Moisés con bastante exactitud, pero después se fue deteriorando hasta llegar a este tiempo en el cual también ya hay una corrupción tremenda con la actitud de los fariseos, que el Señor Jesús en su ministerio exhibe en público: sepulcros blanqueados, generación de víboras, ustedes por dentro están llenos de huesos de muerto, y ustedes son capaces, hacen prosélitos, pero son capaces de dar la vuelta al mundo, pero cuando lo hacen prosélito, lo hacen peor de que como era antes, ¿no? Y bueno, fueron muy graves, y era el sistema religioso. Vemos cómo el sacerdote Anás y Caifás, que eran los sacerdotes en turno en el tiempo del ministerio del Señor Jesús, ahí vamos a ver cómo, pero definitivamente ya estaba totalmente corrompida la institución de la comunión. Ya no había manifestación del Señor en el templo, ya no fue como el templo de Salomón, ya estaba bastante mal, robaban. Cuando el Señor Jesús entra a volcar las mesas de los cambistas, de los que negociaban y ganaban, lucraban con las ofrendas, ya estaba muy mal la situación. Se enoja el Señor Jesús, hace unos azotes y los saca del lugar donde estaban ellos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice: en la casa de mi padre, ustedes ahora ya no es casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y era en la cuestión de la comunión y el sacerdocio, y lo permitían los sacerdotes. Estaba ya muy mal la cuestión. Y la cuestión de la economía, que el pueblo judío o israelita en general, como la mayoría de los que estaban bajo el Imperio Romano, muy pobres, había mucha pobreza, había mucha indigencia, las viudas se morían de hambre, los huérfanos no había quien los socorriera, y todos los impuestos del Imperio Romano que absorbía de los pueblos que había dominado, pues bueno, los hacía mantener bajo una pobreza total. Bien, entonces vemos que ya el panorama ya era el propicio para que se pudiese redimir. Y en el ministerio del Señor Jesús, él va cada vez que él, al estudiar los evangelios,
entra en contacto con manifestaciones o evidencias de cualquiera de las instituciones, si ustedes se aplican a buscarlas, las pueden encontrar. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Qué institución habría de por medio cuando sorprenden a una mujer en el acto del adulterio y querían apedrear a la mujer y le cuestionan a él y le quieren obligar a que él también, para cumplir con la ley de Moisés, apedrear a esa mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio? ¿Qué institución estaría de por medio ahí? Ahí se estaría dando ahí como evidencia. A ver, ¿quién dice? Yo. Piensen, ¿cuáles estarían de por medio? La conducta de la mujer habla mucho. A ver, damos 3 segundos. No se animan, no se animan. No se preocupen, no es examen, estamos haciendo... Matrimonio y familia. Sí, muy bien, Alberto, claro. El matrimonio y la familia, porque fue sorprendida en el acto, era infiel a su marido. ¿Sí? Ahora, esa mujer tuvo un encuentro personal con Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué institución está ahí? En la comunión, exacto. El de comunión. Mati, sí, lo están diciendo bien. La comunión, ¿sí? Recuerden, debería de haber en todo el ministerio del Señor Jesús repartidas las 4 instituciones en todo lo que él hizo en su ministerio. Una u otra, pero ahí fue. ¿Y qué pasaba con los pecados institucionales y personales? ¿A dónde iban esos pecados? ¿A dónde se irían? No se iban a ir al infierno. A ver, ¿sí? Alguien habló por ahí. Ceci está tratando de hablar, pero no lo entendemos mucho. No, está mal pero si puede escribir en el chat, puede ser que... No puede. Bueno, alguien más, pero creo que ella tendría la respuesta, pero alguien más que nos pueda decir esto. No se oye, si no le entendemos nada. No está diciendo autoridad y gobierno eso. Bueno. Ok, porque yo no distingo acá, no se entiende, pero es bien. Sí, exactamente. Sí, cada una de esas circunstancias que haya vivido el Señor Jesús tenía una situación de fondo, algo institucional. Cuando ya está así la situación, ya era el tiempo. Ahora, el Señor Jesús ya había pasado por una experiencia muy fuerte, porque en lo que se refiere a la redención personal, que es en la que ha girado siempre, desde siempre, el cuerpo de Cristo, y está bien, porque de eso se trata, más que nada en la redención personal, ¿sí? En la comunión personal, en todo esto, pero no se puede hacer a un lado la institucional, porque no iba a venir una redención personal, y como lo sabemos que está escrito en el cumplimiento profético de los últimos tiempos, en el que va a descender la nueva Jerusalén, va a estar el Cordero, las bodas del Cordero, su esposa, que es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia actual y la que siempre ha habido, y que llegase a un sistema del mundo corrupto, o a una tierra, hablando de tierra, como el Edén, bajo maldición. No podía ser. Inclusive Pablo lo dice en Romanos 8, que la misma creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios y aguarda con gemidos. Súfrela. Eso, hay profecías en Isaías, dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Contaminar como ustedes quieran, en lo moral, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo ambiental, como quieran encontrarle, pero se ha corrompido la creación que el Señor hizo para disfrute y gozo de la humanidad. ¿Me explicó? Entonces,
tenía que redimirse también la creación, y está esperando la manifestación del cuerpo de Cristo, para que, como dice en Apocalipsis, se venga un cambio de cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, todo lo que tiene que ver con la creación es redimido, es santificado, se quita la maldición, y tenía que darse también ese cambio, aún a ese nivel. Y bueno, eso debía de cumplirse. Y el ser humano, como estamos hechos, espíritu, alma y cuerpo, tiene un orden de cómo se fue dando el proceso redentivo. A nosotros la que más nos interesa es la espiritual, porque ahí es cuestión de eternidad. La corporal del cuerpo humano será la última fase de la redención en la resurrección de los santos, cuando venga de los que están dormidos. Por eso dice, están dormidos, pero habrán de resucitar, de despertar, cuando venga ese tiempo que aún no se ha dado, del cuerpo. Pero, ¿dónde está la redención del alma? Porque también el alma tenía que ser redimida. En su ministerio el Señor Jesús, durante todos los encuentros que tuvo bajo diversidad de circunstancias, Él fue absorbiendo todos los pecados sobre su persona. Él se fue echando encima todos los pecados ajenos, aunque nunca pecó, y eso era importantísimo, que no cometiese una sola infracción a la ley de Moisés, que no cometiese un solo pecado. Y además él no tenía la naturaleza adámica, porque él nada más tenía la naturaleza por parte de su madre María, pero la del Padre no. Él tenía la naturaleza del Padre como hijo de Dios. ¿Me explicó? Entonces, él no tenía por qué cambiar su naturaleza, porque no tenía la de Adán, y su santidad. Pero todos los pecados, el pago correspondiente, él tomaba las actas de delitos y pecados en que estaban todas estas personas, porque finalmente el pecado es igual desde ese tiempo y desde Adán y Eva hasta hoy. El pecado es igual, es lo mismo el adulterio, desde el tiempo de Adán y Eva, en los tiempos del Señor Jesucristo, a los tiempos de hoy. El adulterio es adulterio, la ira es pecado desde ese tiempo, descontrolada, la ira destructiva, todo lo que está como obras de la carne. Todas las obras de la carne, el Señor Jesús, cuando detiene que no sean castigar a la mujer por adulterio, o a los enfermos lo levantaba, por ejemplo, el paralítico, cuando le dice, levántate, toma tu lecho y vete, y no peques más. ¿A dónde se fue esa enfermedad por causa del pecado? O a todos los leprosos que sanó, que eran considerados leprosos porque habían pecado. Él los va llevando en su persona. Por eso dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados y llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se acuerdan que eso está escrito así? Y todo eso, en su ministerio, él llevó todos los pecados que el hombre es capaz de cometer. Toma la responsabilidad de ellos para responderle a la justicia del Padre, ¿sí? Y decirle, no, ellos no hicieron nada, pero ellos cometieron los pecados, yo tomo la responsabilidad de ellos, sobre mí el castigo, sobre mí. Esto está profetizado en Isaías 53, ¿sí? Sobre él fue, nuestra llaga fue sobre él, por su llaga fuimos curados, varón experimentado en dolores, todo lo que está en Isaías 53 de los sufrimientos del siervo del Señor. Y él en su ministerio fue llevando carga y carga y carga. Llegó un momento, y esto lo podemos ver antes de entrar a Mateo, bueno, voy y vengo. Cuando él está en el huerto del Getsemaní, ahí sucede algo, porque nosotros entendemos que en ese momento que está él ya casi llegando al final de su ministerio, él pasa por esta experiencia. Vamos a verlo, porque ahí es donde vamos a entender
lo que va a ser la redención del alma del que cree, del que se incluye o está dentro de esto. Bien, entonces vamos a, déjenme ver cuál nos conviene leer. Vamos a Juan, ahora les digo en qué capítulo. Cuando está él en su situación de que ya está llegando al final, la situación personal del Señor Jesús ya es bastante difícil, ya es bastante pesada para él, y por eso es que haya sido tan corta, 3 años, pero 3 años fue suficiente para que él pudiera cargar con todos los pecados que se había dado en su ministerio. Miren, vamos a ver, déjenme ver. Leamos en el capítulo 13, hace algo el primero. Muy importante ahí. Dice, 1, Jesús lava los pies de sus discípulos. Ahí es algo que empezamos. ¿Cómo empieza a hacer este proceso redentivo en sus discípulos? Y hace esto el Señor Jesús. 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin, hasta el momento final de la redención. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Esto que hizo el Señor Jesús, que era una labor que hacían los sirvientes, o los esclavos, tiene un alto significado para en el proceso o la clave del inicio de la redención. En lo personal, eso es a lo que se va a enfocar el Señor. ¿Por qué le tenía que lavar los pies? Y también se los había lavado antes de enviarlos a la gran comisión. No, bueno, sí, también ahí les dice algo acerca de salir a las calles. Pero acá esto es clave, este me interesa más. ¿Se acuerdan ustedes que una de las cosas que el Señor, el Padre Celestial, le dice a la serpiente en el huerto del Edén? Que se había de alimentar del polvo, ¿se acuerdan? Pero que habíamos comentado que no es que las serpientes coman polvo, es una manera de una expresión de los hebreos, sino que la consigna para que el diablo no destruyera la humanidad, para usurpar su lugar, es que tenía que dejar que el hombre viviera sobre la tierra, porque él se iba a alimentar del hombre, pero no físicamente, sino con la maldad que el hombre tuviera. O sea, a mayor maldad en el hombre, mayor alimento para el diablo, para la serpiente. Y eso le iba a hacer que siguiera existiendo. Por eso el diablo, su ministerio es la tentación y que caigan en pecado la gente, etcétera. Y eso le da a él vitalidad para moverse en su ministerio, pues, de la oscuridad, ¿sí? Que se alimentaría del polvo. Ahora, ¿de qué fue hecho el hombre? De polvo, ¿sí? De polvo. De ahí hizo y formó a Adán. Y lo que el Señor Jesús hace aquí con los discípulos, cuando les quita el polvo, porque las calles en Jerusalén, pues usaban sandalias y se llenaban de polvo, llegaban a las casas invitados o antes de tener una cena o cualquier cosa, actividad dentro de casas, se lavaban los pies, se quitaban el polvo que traían en los pies. Y el Señor Jesús con este acto está dando a entender, por eso le dice a Pedro, tú ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender. Les estaba quitando simbólicamente el polvo del cual se alimentaba la serpiente
en ellos, y Él los lava con agua, les quita el polvo, es decir, les está diciendo, ustedes ya están limpios por mi ministerio de servicio y ya no van a darle alimento al diablo, porque les he limpiado del polvo de los pies. ¿Sí me explico? Ese acto que tiene no fue un acto religioso ni de humildad. Claro, sí, está implícita la humildad, está implícita la mansedumbre del Señor, pero él no tenía por qué hacerlo. Y eso que le dice a Pedro, no lo entiendes ahora, después lo entenderás. Cuando entendieran, cuando ya están cambiado la naturaleza de los discípulos en el Pentecostés. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Ok? Ese fue uno de los primeros pasos que el Señor tiene que hacer con los discípulos. Ahora, cuando pasa esto, antes de que vinieran a aprenderlo al Señor, los guardias del templo, Él tiene una reunión en Juan 17, en donde Él habla y ora al Padre, y es una oración directa con el Padre y los discípulos de testigos, en donde les dice que ellos van a ser uno, como Él es uno con el Padre. Y Él empieza a clamar al Padre y les dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Tú me los has dado y yo los he preservado. Todo lo que ustedes pueden leer allí en esta parte de Juan, y bueno, también tiene un alto significado. Poco después de que ya termina la última vez que está con ellos, ahí en la cena, en la casa donde se reunían, se van a Getsemaní. Vamos a Mateo 26. Ahora sí ya vamos a empezar a entrar a Mateo, capítulo 26. Versículo 36. Y aquí tenía que ser en ese momento. Jesús ya está tan cargado de los pecados, ya todos los pecados que sean posible cometerse, ya los trae Él cargando en su parte de espiritual como el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan que tiene una dualidad? Él mismo la presenta en Juan 5. Hijo del Hombre, Hijo de Dios. El Hijo de Dios, santo, el verbo de Dios encarnado, como es el Señor, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, o Cristo, el ungido del Señor, pero el Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, nacido de María, también tenía su parte donde tenía que cargarse el pecado, y esto se tenía que resolver. A ver, el pecado es una infracción espiritual y es una desobediencia a la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el pecado. No es una falta intelectual, de ignorancia, de no conocer la ley de Dios, y los niños no la conocen, y ya ven que dijimos, no hay pecado en ellos, porque ignoran la ley de Moisés los niños, pero no tienen pecado porque no la conocen, porque están chiquititos, pequeñitos, bebitos, no tienen problema. Pero no es una cuestión de intelecto, de inteligencia, es una cuestión espiritual. Entonces, todos los pecados que son así, espiritual, cada uno de ellos, tenían que irse a la persona del Señor Jesús. Pero ahí está la situación. ¿En qué parte? Y van a ver por qué. ¿Por dónde se iban a cargar los pecados del género humano si en una infracción espiritual? ¿En qué parte del ser de Jesús se iba a cargar el pecado del género humano? Obviamente que en el espíritu, pero ¿en cuál parte del espíritu de Jesús? Y esto es único en la persona de Jesús, en su espíritu como el Hijo del Hombre, en esa parte, ¿ok? En esa parte, como el Hijo del Hombre, ahí es donde va a cargar con los pecados, ¿sí? Por eso lo sabemos, porque cuando Él clama en la cruz del Calvario y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en otro dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es cuando queda solo
el Hijo del Hombre en la cruz, lleno de pecados, y de ser el Cordero de Dios que sube a la cruz, después es el carnero de la expiación, como ocurrió con Abraham, ¿sí? El pecado, el carnero de que va a expiar los pecados de la humanidad. Y como el Hijo del Hombre, exhala el Espíritu. Pero antes, no me quiero adelantar porque ahí vamos a llegar, en el Getsemaní, ¿qué pasa? 36, de Mateo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En gran manera. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma, fíjense, no mi espíritu, porque hay una clara distinción, no hay confusión. En el Evangelio aquí dice, mi alma, mi inteligencia natural como hombre, el Hijo del Hombre, mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, todo lo que tiene que ver con el alma, ¿sí? Mi alma está muy triste, una emoción que tenemos hecha por el Señor, que se fue puesta en el hombre, hasta la muerte. A ese grado extremo ya estaba el Señor Jesús, ¿sí? Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, un momento de comunión intensa, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Está en juego la voluntad, que es una parte del alma. Dice después, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y él estaba pasando por ese trance. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, el Señor Jesús está manifestando un sufrimiento tan intenso que en otros evangelios dice que era tanto el sufrimiento extremo que empezó a sudar, a trasudar, a transpirar gotas como era una mezcla de agua de sudor con sangre. Y eso es algo que se conoce, que existe en la medicina. Eso se llama en la medicina hematidrosis, así se llama esa situación, hematidrosis. Cuando una persona tiene un estrés extremo, tremendo, se rompen los pequeños vasos sanguíneos en la superficie del cuerpo y hay una hemorragia muy leve que puede pues mezclarse con la transpiración del estrés y salirse porque sudaba como gotas de sangre. ¿Sí? Porque estaba en un estrés de sufrimiento extremo, como triste en su alma hasta la muerte. Pero tenía que pasar por este proceso el Señor Jesús. ¿Qué pasó ahí en el Getsemaní? Que ahí Él está cargando todo lo que el alma del ser humano pueda sufrir. Todos los sufrimientos del alma que podamos tener. En nuestra inteligencia, la que tengamos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad débil, fuerte, lo que ustedes quieran, mezclado con todo lo que ustedes quieren que tenga que ver con el alma, allí el Señor Jesús está delante del Padre. No era una cuestión espiritual. Lo espiritual iba a ser en la cruz y de la forma más fuerte, más fuerte. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Cuando Él está en el Getsemaní, llegan, lo aprenden y se lo llevan prisionero. Ahí en el, adelante, en el capítulo, aquí mismo, en el versículo 47. Mientras todavía hablaba con sus discípulos, ahí en el Getsemaní, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, ¿sí? Ahora, fíjense que un poco antes, no se muevan ustedes de ahí, pero les recuerdo qué es lo que se había acordado con uno de los discípulos que fue Judas el Iscariote.
un poco antes, en este mismo capítulo, en el 14, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y ahí ocurre cuando está en el Getsemaní. Bien, a ver, hagamos una pausa. ¿Qué institución detectan ustedes aquí que se está dando? Que el Hijo de Dios sea vendido por 30 monedas de plata. A ver, ¿cuál institución? ¿Económica? Exacto, la institución de la economía y del trabajo. Porque cambiar 30 monedas de plata era el sueldo de un día de un obrero en ese tiempo, era nada. Y por esas 30 monedas, Judas lo va a entregar. ¿A quiénes? A los sacerdotes, a los doctores de la ley, bueno, a los escribas, ahí dice principales sacerdotes, y les dijo, y después aquí también Judas lo entrega al Señor Jesucristo, que estamos hablando del Redentor. Bueno, seguimos en el arresto. Dice en el 48 de Mateo 26, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja y bueno, que fue Pedro el que lo hizo, le sana que le corta la oreja Pedro, y bueno, se enojó un poco el Señor Jesús, ¿no? Y se lo llevan prisionero al concilio, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, ¿sí? A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahora, ¿qué institución está aquí presente? Ya vimos la de economía y trabajo. Ahora, ¿cuál es la que está presente? A ver, ¿quién me dice? Autoridad de gobierno. No exactamente, sí una autoridad espiritual, pero pesa más que fuese la institución de la Comunión. Exacto, alguien dijo comunión. Claro, porque son los sacerdotes y el principal sacerdote y los ancianos y todo el concilio, fariseos, doctores de la ley, escribas que andaban detrás de Jesús, que vemos que no pueden reconocer al Mesías Redentor, que se había cumplido la profecía de Isaías, donde Dios con nosotros, la Virgen iba a concebir, etcétera, etcétera, etcétera. No podían, estaban cegados y que no fueron capaces de reconocer que ya estaba tan mal que no lo pueden reconocer y se lo llevan ahí al Señor Jesús. Y los dice en el versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, estaban todos escribas y ancianos, mas Pedro le seguía de lejos. Bueno, está bien. En el 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, o sea, elaborando una mentira. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, y que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, tenemos que hacer aquí una reflexión muy importante. Está la institución de la comunión corrupta, acusando con testigos falsos de algo que sí eran verdad, pero ellos lo toman como algo que era una mentira, porque veían al Jesús, el carpintero de Nazaret. Y le dicen, cuando le dice
porque cuando predica en un momento el Señor Jesús y dice que Él sería levantado, que sería sacrificado, y al tercer día resucitaría, Él sí lo había dicho. Y también dijo que el templo sería derribado, pero que iba a ser reconstruido de otra forma, que no entendían que iba a ser con la resurrección. ¿Se acuerdan? O sea, sí lo dijo, pero estos testigos eran personas que no oyeron eso, les dijeron que hicieran, y ellos dicen lo que les dicen, que dijeran. Y lo dicen así, mal. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta hasta qué grado estaba de corrupta la institución de la comunión. Totalmente mal. Y luego el sacerdote hace algo que hacían los sacerdotes de ese tiempo. Cuando en el 63 le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿eso era verdad o era mentira? Era verdad, pero el sacerdote lo estaba tomando como que era una mentira. ¿Me explicó en qué nivel estaban? Muy mal. Ahora, el conjuro sacerdotal en ese tiempo, los que comparecían delante del concilio, si eran conjurados por el sumo sacerdote a hablar, lo tenían que hacer, porque ahí mismo lo podían ejecutar los guardias del templo, ahí mismo, ahí, con las espadas o las lanzas, lo que fuera, y no era el plan de Dios. Por eso es que el Señor, y para no desobedecer una ley que estaba puesta en la ley de Moisés, tiene que responderle al sumo sacerdote. Pero él se callaba, ¿se dan cuenta? Y noten ustedes, dice en el 63, mas Jesús callaba. Eso va a ser muy importante. Jesús guardaba silencio. Pero aquí, como lo conjura el sacerdote, tiene que hablar. Pero, ¿qué es lo que dice en el 64? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Sí? ¿Quién? Bueno, el sumo sacerdote. A ver, no, espérenme. Es que aquí el Señor Jesús no se está refiriendo a la persona del sumo sacerdote, se está refiriendo y se está dirigiendo a la institución de la comunión que ya estaba corrupta. Y el Señor Jesús esperaba que la institución corrupta hablara. Judas, como el representante de la institución de la economía y trabajo, va por su voluntad a vender al Señor Jesucristo. Y le dice, así entregas a tu maestro, amigo, hasta trata de amigo, y fue por su voluntad, y ahí entra en juego la voluntad de Judas como representante de una institución de economía tan corrupta que vende al Hijo de Dios al martirio. ¿Se dan cuenta? Ahora es la institución de la comunión la que está obligando a que hable el Señor Jesús. Y bueno, tiene que decirle, y le dice, tú lo has dicho, institución, a través del sacerdocio. ¿Qué instituyó mi padre desde el tiempo de Aarón? En una institución sacerdotal santa y pura, ¿sí? Y ahora, mal. Dice, tú lo has dicho, y además les digo, ¿no?, que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, profetizando su regreso. Y eso, pues bueno, les colmó el plato al sacerdote. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Que la institución de la comunión ahora está asumiendo el pecado de la corrupción de la institución y de la comunión, de la institución de la comunión, el Señor Jesús, sobre su persona. ¿Ah? Por eso él no dijo nada, dijo que hable la institución, que hable, que salga del entendimiento y de la voluntad de ellos. Y yo asumo la responsabilidad delante del Padre, porque el Padre estaba siendo testigo de todo esto. Después lo llevan hasta el capítulo 27, pasamos lo de Pedro, que lo niega. En el 1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte.
y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. ¿De qué institución ahora estamos hablando? ¿La pueden reconocer? A ver, alguien que encienda su microfonito. Autoridad y gobierno. Exactamente, no, porque dijeron la autoridad, sí, la espiritual, pero pesa más la espiritual que sobre esta, que era la autoridad gobernante, que era Pilato. Bien, ahí está. Y vean cómo vuelve otra vez a hacerse esto. Dice en el 3, entonces, bueno, Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido 30 pesas de plata, y bueno, va y se cuelga y ya se suicida. Pero bueno, ya estaba cumplida la profecía de que había de ser vendido por 30 monedas de plata, como estaba profetizado. Y en el 11, dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Tu institución de gobierno corrupta, inmoral, opresora, cruel, todo lo que es el imperio romano, dijo, de ti salió institución. No era Pilato, era solamente un intermediario, un representante, era la institución de la autoridad de gobierno la que está ahí acusando al Señor Jesús. Y bueno, y sí estaba diciendo una verdad, porque si era, y no solamente era el rey de los judíos, era el rey de reyes y el señor de señores. Dice, eras el rey de los, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué no dice nada? Y después hasta le dice, ¿no? Cuando lo pone con Barrabás, si yo quiero te puedo soltar, pero asume yo te puedo liberar, que bueno, y lo lleva con el pueblo. Y vean cómo, ¿cuál institución nos falta? Y ahí vamos la de economía, ¿sí? Para que se dice la redención. Ya llevamos la de la comunión. Ya llevamos la de autoridad y gobierno. ¿Cuál nos falta? Matrimonio y la familia. Exacto, vean lo que pasa. Cuando presenta Pilato a Barrabás y al Señor Jesucristo, que ya lo han flagelado y lo han dejado prácticamente ya moribundo, porque fue terrible. ¿Cuántos vieron la película de Mel Gibson de La Pasión del Cristo? Se quedó corto, se quedó corto. Fíjense, yo tengo un estudio hecho por médicos forenses de la Clínica Mayo de Rochester, de todo lo que los diagnósticos que hicieron en los azotes y la flagelación del Señor Jesús y las causas de su muerte. Es un estudio muy notable, se publicó en una revista médica a nivel internacional, ¿no? De todas las cosas que vivió el Señor Jesús aquí. Bueno, y lleva a Barrabás Pilato y dice, estamos en el capítulo 27, respondiendo, vamos a leer desde el versículo 16, de 15, para entender el contexto. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tener entonces un preso famoso llamado Barrabás, un criminal, un infractor de las leyes del hombre. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que le suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Vean. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás, al criminal, ¿no? Al delincuente. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes.
Y respondiendo todo el pueblo, fíjense lo que dice todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí está la institución de la familia. Y el Señor Jesús asume los pecados de la familia. Todo lo que se pueda dar en pecados de la familia. División, todo lo que sea en la institución de la familia. Y aquí el pueblo está diciendo, nosotros, su sangre sea sobre nosotros. Entonces, 26, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó a ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y bueno, ahí lo llevan después a la cruz del Calvario, en donde él es crucificado. Y ya están las 4 instituciones echando y asumiendo el Señor Jesús los pecados institucionales. ¿Que tiene aplicación para lo personal? Por supuesto que sí. Pero también lo institucional tenía que ser redimido. Y es en este momento cuando Jesús asume sobre él la culpa. Y es llevado a la cruz del Calvario. Y ahí, estando en la cruz del Calvario, vemos todo este proceso de cómo le ponen el letrero en una tabla de madera de olivo, le inscriben, este es el rey de Israel, el rey de los judíos, en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, y se burlan de él, y los ladrones están crucificados juntamente con él, y se cumple, acá en todo este proceso se cumple lo que vivió Abraham cuando llevó a su hijo, a Isaac, al altar. ¿Se acuerdan? Que llevaba la leña, llevaba fuego, llevaba un cuchillo, y sobre el altar va a ser sacrificado por su propio padre. Bueno, aquí el padre, en su justicia, él ya está viendo al carnero de la expiación, está viendo al Hijo del Hombre lleno de pecados, y se tiene que cumplir la justicia del Padre, y tiene que ser muerto en el sacrificio y quemado en el fuego, no en el fuego, sino en el fuego del infierno. Y el Padre lleva a su Hijo al sacrificio. ¿Me explicó? Fue el propio Padre para cumplir el pacto con Abraham. Y cuando está en la cruz el Señor Jesús, por eso es que el Señor Jesús dice en el versículo 45, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Dios, lama sabactani, en hebreo, en arameo. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no está teniendo comunión con el Padre, porque ya ha sido hecho pecado, como lo dice Pablo, que por nuestra causa fue hecho pecado. O sea, el Señor Jesús, el Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, es todo pecado. Y tiene que morir en la cruz. Y dice, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos, soldados romanos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Y ahí el Señor Jesús, tomó, no tomó, etcétera. En el 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y vean que pasa algo notable acá, en el versículo 51. Se rasga el velo, la tierra tiembla, las piedras se parten, y en el 52 dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. O sea, hubo una resurrección. ¿De cuáles santos? De los santos del antiguo pacto. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué fue importante que esto se diera? Dice después en el 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús,
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Y ahí estaban, bueno, las Marías, ¿no? María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿No? ¿Y qué fue lo que ocurrió allí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el proceso de la redención tenía que cumplirse puntualmente. ¿No? ¿Qué ocurre cuando el Señor Jesús dice, entrega el Espíritu? El Hijo del Hombre, donde están todos los pecados de la humanidad que ya habían cometido hasta ese tiempo, que estaban cometiendo ese tiempo, y hasta el día de hoy, y lo que falte, ya fueron llevados a la cruz del Calvario. Y cuando tiene lleno de todos los pecados que es capaz de cometer la humanidad, el Señor Jesús, tiene que cumplirse la justicia del Padre y es enviado al infierno. Para completar la redención, ¿sí? Tanto personal, porque es una persona, y es Cristo, que ya era uno con sus discípulos, ¿sí? Y en lo institucional, con las instituciones que lo condenaron a morir en la cruz, pero tenía que cumplirse esto. Cuando él muere, y vamos a leer esto, porque esto está escrito en el Salmo 18, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Dice el Salmo 18. ¿Qué ocurre? Dice, es un salmo profético. Dice el 1, te amo Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y vean lo que está escrito acá, a partir del versículo 3. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol o del infierno me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Y está hablando aquí ya de la estancia del Señor Jesucristo en el infierno, ¿sí? Dice la lectura, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y en el 7, la tierra fue conmovida y tembló, el temblor de en la crucifixión, aquí está profetizada. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. ¿Quién se indignó? El Señor, ¿sí? Él se indignó. Y sin perder el 18, podemos ir al 22, porque también allí hablan de la resurrección, de la crucifixión. Dice en el versículo 6 del 22, mas yo soy gusano y no hombre, y está hablando el Jesús todavía vivo en la cruz crucificado, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Y bueno, allá había sido abandonado por el Padre. Y en el versículo 12 ya también habla de su estancia en el infierno. Dice, me han rodeado muchos toros, que era la figura del diablo en ese tiempo. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como un león rapaz y rugiente, que así se identifica también al diablo, al demonio. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, que eso padeció en la cruz del Calvario. El Señor tuvo varios infartos, tuvo derrame sanguíneo, agua, se le llenaron de agua los pulmones, toda una serie de cosas que se han estudiado, y lo está diciendo acá. Dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque también tuvo una deshidratación tremenda por las hemorragias, por la flagelación, la falta de líquidos, todo lo que él tuvo, ¿no?
Dice el 16, porque perros me han rodeado, que eran animales inmundos para los judíos, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando le quitan la ropa y se la reparten. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, del diablo, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y así es su estancia en el infierno. Regresamos al 18. ¿No? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Todo esto era necesario que se diera. ¿No? En el 18, cuando llega el clamor que acabamos de leer al Padre de su Hijo, porque su Hijo, como el Hijo de Dios, era perfectamente santo, no tenía pecado, ¿sí? No tenía pecado, pero como el Hijo del Hombre, pues ya está cumpliendo la justicia del Padre, y se cumple la justicia del Padre, de que ser el destino de los pecadores, y allí en el infierno deja los pecados del género humano, se cumple la justicia, y claro que los demonios y los que estaban ahí, pues dicen, ¿cómo que está aquí el Hijo de Dios? Pues sobre él, a torturarlo, a martirizarlo, pero su clamor llega al trono de Dios, y envía al Espíritu Santo a sacarlo del infierno, al Hijo del Hombre, porque dice en el versículo 8 del Salmo 18, humo salió de su nariz, que es una forma de hablar del Espíritu Santo, y de su boca fuego consumidor, el Espíritu Santo. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió ¿de dónde? Del trono de Dios hacia acá, hacia estas regiones, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Del tercer cielo empieza a entrar al primer cielo. Había densas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín, sobre un ángel, y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Aquí ya está entrando el Espíritu Santo a las regiones del infierno, ya está entrando ahí, y empieza a dispersar a todos los demonios que estaban acosando ahí, que estaban ahí. Dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas, que es una manera hebrea de hablar de lo profundo del infierno, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, o sea, por causa de tu Espíritu Santo, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, y los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí, y aquí se está cumpliendo lo que le permitió el Señor ver a Abraham. ¿Se acuerdan que dice, y Abraham vio mi día, lo vio y se gozó? Que él pudo ver la resurrección del Señor Jesucristo, y por eso es que sí está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Bueno, aquí se está cumpliendo el compromiso que se contrajo con Abraham. Dice, me sacó al lugar espacioso. 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque el Hijo de Dios no tenía pecado, y no podía dejar el Señor, el Padre, a un santo en el infierno, porque hubiese incurrido en una injusticia. ¿Me explicó? Ahí ya tiene que ser sacado de ahí, de ese lugar. Dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, o sea, mi espíritu. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y bueno, y ahí es
cuando ya el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, pero ya es el Hijo de Dios, porque el Hijo del Hombre ya había cumplido la sentencia, ya había dejado los pecados en el infierno, y ahora tiene que ser sacado de ahí. Y vamos, miren cómo se trata esto en varias escrituras. En Apocalipsis, cuando habla también de esta situación, en el capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 18, 1:18 de Apocalipsis, dice, le está hablando a Juan, en la visión que tuvo, dice, y es el Señor Jesús hablando, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo, fíjense, las llaves de la muerte y del Hades, las llaves de la muerte y del infierno, o sea, 2 llaves, y las llaves abren puertas, ¿estamos de acuerdo? Para eso sirven. Y en el 6:8, que aquí mismo de Apocalipsis, bueno, también dice algo ahí importante, dice, porque habla de la visión de los caballos, pero dice en el 6:8, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad, autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Y por qué le fue dada autoridad a estos caballos, que bueno, son fuerzas del infierno? Porque el que le abrió las puertas es el mismo Señor Jesús, porque ya tenía esa autoridad. Toda autoridad y potestad me es dada bajo los cielos, ¿sí? Él lo dijo. Entonces, el Señor Jesús, cuando Él está ahí en el infierno, y nos los describe muy bien, el apóstol Pedro, en su carta, en la primera carta de Pedro, vean qué dice en hablando de este testimonio, en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, vamos a ver, dice en el 18, primera de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, a todos nosotros, llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo leímos en el Salmo 18. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Y después dice en el capítulo 4, versículo 6, de aquí mismo, primera de Pedro 4:6, dice, porque esto también ha sido predicado, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y aquí encontramos 2 categorías de espíritus de hombre. Los que están ahí en la desobediencia, y después los que deban vivir en espíritu según Dios, ¿sí? Las llaves. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Señor Jesucristo? Tuvo que hacerse algo también muy importante para la redención. Pero bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, vamos a dejar hasta acá y vamos a ver qué ocurre después para completar la redención institucional. Que cuando nosotros tenemos esto con conocimiento y convicción, en verdad que el panorama de nuestra vida espiritual empieza a pulirse, a afinarse más, a comprometernos más por esto que hizo el Señor y el Padre. Bien, muy bien. Si no tienen dudas, vamos a 10 minutos de descanso